Hoy vamos a hacer algo diferente antes de la clase porque queremos que usted se ponga al día en lo que está sucediendo. Nosotros como Iglesia Cristiana, ¿me oyen ahí? Ahora, protegemos los niños porque creemos que nuestro deber es proteger nuestros niños. Si algo es importante que como pueblo de Dios que somos es que nuestros niños sean protegidos. No solamente nos protejamos nosotros, sino también nuestros niños. Y por eso queremos sacar 15 minutitos de la clase para que usted sepa y se ponga al día lo que está sucediendo en el gobierno de Puerto Rico. Quiero que Yesenia, que ha estado presente en muchas de las secciones del hemiciclo, le haga un pequeño recuento para que usted pueda ubicarse en tiempo y espacio lo que está sucediendo a puertas cerradas en nuestro país. Así que quiero sacar este tiempo porque entiendo que tenemos que enterarnos para saber en qué dirección tenemos que orar. Amén. Adelante. La idea no es crear un caos, no es una preocupación. Nosotros sabemos dónde radica el poder de nosotros que está en Cristo. Pero es necesario que sepamos la dirección de lo que oramos y por lo que estamos orando. No es por un fanatismo, porque el fanatismo no es de Dios, sino una realidad de contextual de valores que nosotros como padres tenemos que proteger para nuestra descendencia y asegurar que tengamos un Puerto Rico de la manera más correcta, agradable delante de Dios. Por eso queremos sacar, antes de entrar al estudio bíblico, sacar estos minutos, porque yo sé que muchos de ustedes, cuando escuchen esta información, les va a sorprender, porque no la han escuchado, ni la han visto. Y tampoco no se la van a publicar, porque no habla bien de lo mal que están haciendo. Adelante, Yesenia. Dios le bendiga, amada iglesia. Me voy a quitar mascarilla para que me puedan escuchar mejor. Les amo en Cristo Jesús. Dios les bendiga mucho. Es un privilegio estar aquí delante de Dios primeramente y delante de ustedes. Dios ha puesto esta carga en mi corazón de instruirme en relación a lo que es algunos proyectos que, aunque no le dan tanta promoción o si se la dan los canales principales del país, van a fomentar lo que no le agrada a Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Le dan mucha promoción al antidiseño que es del enemigo y no lo de Dios. Yo quiero que ustedes escuchen brevemente una entrevista que se me acercó uno de los portavoces, ya que nos vieron allí a varias mamás bien vocales en la entrada del Capitolio. No nos dejaron entrar, controlaron la entrada, sabían que estábamos en oposición al proyecto 714, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar algo de eso, pero quiero dejarle, ¿verdad?, un breve audio de esta mañana. Noti1 me entrevistó, así que voy a ponerlo desde mi celular. Pega el micrófono. Rafael Tatito Hernández por supuestamente impedirle al grupo de padres el acceso al hemiciclo. ¿Pero cómo? Tommy vive en la cámara a través de Tatito, que no deja entrar la gente. Nah. Jenny Rodríguez con el reportaje. Fue Yesenia Rosario quien detalló para Noti1 el alegado incidente al intentar presenciar los trabajos en el hemiciclo de la Cámara de Representantes. Como es nuestro derecho constitucional como puertorriqueños, asistí el pasado jueves 9 de junio, en horas de la tarde, a las facilidades del hemiciclo. La seguridad interna del Capitolio indicó que por instrucciones de Tatito Hernández solamente iban a entrar 15 personas y no nos dejaron entrar. Junto conmigo, ¿verdad?, habían otras personas allí e hicimos una querella a la policía de Puerto Rico en el cuartel del Capitolio. Asimismo, Rosario fue más allá e indicó que el motivo para no permitirle la entrada posiblemente fue su oposición a la perspectiva de género en las escuelas, tema que, según dijo, estaban discutiendo los legisladores. No estoy de acuerdo con la implantación de las
perspectiva de género en las escuelas. Esos esfuerzos y recursos y aún la finanza entiendo que se debe de concentrar en mejores inglés, español, ciencias, matemáticas, química, unas clases que refuercen esas deficiencias académicas que pueden estar presentando los estudiantes. Yo tengo un hijo en educación especial y tiene unas carencias, unas necesidades, así que fui en calidad de madre y se me impidió el acceso a entrar al hemiciclo. Para Normando en la mañana, Jerry Rodríguez. Pero son las 6. Ok, hasta ahí. Si no somos vocales, nos quitan los derechos en nuestras narices. Si el pueblo no se expresa, siguen legislando a favor de sus agendas. Si la iglesia sigue dormida y no hace valer su derecho, gracias Ricardo, porque hiciste mención en tu apertura, todavía en Puerto Rico hay libertad para adorar a Jesucristo, para predicar en cualquier esquina las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Como esto es una agenda que cuando unos políticos están en el poder, dejan la agenda en pendiente y si no salen el próximo cuatrenio, los de ese partido político van a seguir impulsando la agenda que quedó en el cuatrenio pasado. ¿Estamos claros? Ok. Pues eso precisamente es lo que pasa con este PS 714. Y quiero leer desde el mismo proyecto que lo tengo aquí impreso. Dice, la segunda página, el honorable García Padilla, en el 2015, estableció como política pública de su administración instaurar un currículo de enseñanza con perspectiva de género en el Departamento de Educación. Eso fue en el 2015. ¿Quién es uno de los autores? Son populares también, igual que García Padilla. Ferrer Santiago, Cruz Burgo y Ortiz González. Lo que él no pudo completar durante el cuatrenio que él estuvo gobernando, esta agenda la retoman de su mismo partido algunos de los representantes que en este cuatrenio cayeron. ¿Ok? Y dice que el objetivo de que Puerto Rico se abriera a esta corriente de educación que había probado que reduce los casos de violencia de género. Ellos entienden que implantar la ideología de género está mezclando una cosa con la otra totalmente diferente. Ellos entienden que alterar el currículo o reformar el currículo de educación implantando la ideología de género va a reducir las tasas de violencia doméstica entre matrimonios, las muertes de mujeres y las muertes de los hombres. Eso no es real. Eso no es real. Porque los asesinos que están en la calle no están en las escuelas, no están en los grados elementales, ni intermedios, ni superiores. Las estadísticas de muerte, en su mayoría, trasiego de droga, en su mayoría, otros delitos involucrados. No tiene que ver con la educación de la perspectiva de género. Esa es la segunda página y usted lo puede leer desde ahí. Pero no tan solo eso, el próximo turno de gobernancia, el de Ricky Rosselló, en el 2017 dice, provocando así que se suscitara en nuestro país un revuelo por el alza de los casos de violencia de género. Y los reclamos, o sea, un alza en los reclamos de grupos feministas para que se implantara un estado de emergencia sobre la modalidad de violencia. Y ustedes han visto en las noticias cómo algunos grupitos pequeños de mujeres irrumpen en instituciones de gobierno a romper, a pintar, se desnudan en la calle, gritan palabras soeces, cogen un bate, rompen los cristales. Ese es el grupito de feministas. ¿Ok? Uh-huh. Ahora, ese grupito ha hecho unas presiones mal utilizando las estadísticas de muerte por violencia doméstica en Puerto Rico. Y entonces quieren enseñarle a los niños la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Vamos a eso, pastor, que esa es la médula de esto. ¿Cuántos de ustedes han visto LGBTQ, TTQ+? ¿Han escuchado esas letras?
Pues la palabra género engloba todo ese reguero de letras que hasta riman. Pero yo les voy a decir que cada palabrita, cada letra es una palabra. La E es lesbiana y significa la atracción erótica de una mujer a otra mujer. La G es gay, la atracción erótica de un hombre a otro hombre. Me perdonan los menores aquí si hay, ¿verdad? Bisexual, persona que siente atracción erótica hacia un hombre y también a una mujer. Transgénero, persona cuya identidad de género, otra vez la palabrita género, es diferente al que se le asignó. Eso fue que cuando, como quien dice, el médico le asignó ese sexo. No fue que el médico vio un pene y dijo, este es varón, y lo certifica cuando… Nada con la genética. Nada, exactamente, totalmente, un juego de palabras totalmente depravado. Culturalmente, de acuerdo al sexo biológico. El transvesti, persona que se expresa su identidad de género de manera permanente o transitoria, mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género diferentes al que se le asignó. Puede incluir la modificación o no de su cuerpo, o sea, quitarse alguna parte del cuerpo o añadirse alguna parte del cuerpo que no nació con ella. Cambiar los genitales, en otras palabras. Sí, pastor. Transexual, persona que se concibe como perteneciente al género opuesto al que culturalmente se le asignó de acuerdo a su sexo de nacimiento y que decide de una intervención quirúrgica, tratamiento hormonal o ambas para adecuar su apariencia física a su realidad psicológica y la social, porque se pasean entre ellos y compiten entre ellos. ¿Verdad? Si aquella se las puso, la otra quiere ir a inducirla y se las pone también. ¿Ok? Porque ese es el ambiente social el que se da. Intersexual, persona que posee características tanto de hombre como de mujer en su proporción variable. Y se ha definido como todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo variado respecto al estándar corporal femenino o masculino, como le plazca. Puede ser un perro hoy, puede ser un dinosaurio mañana, puede ser un… Caballo. Lo que le dé la gana de ser, porque es la variante. Y el AQ de queer, persona que no se identifica con género, al que se le asignó culturalmente de acuerdo a su sexo biológico y tampoco se identifica con algún género en particular dentro de su propia sociedad. Ese es hasta más peligroso y depravado. Ok. Todo lo que a ellos se les ocurra y que les dé placer sexual. Ahí entran niños, pastora, pedófilos y demás. Muchos han criticado, pero si esto es una medida extraordinaria, esto era un plan de García Padilla y también Ricky Rosselló lo estaba promoviendo, pero Puerto Rico tiene que leer y tiene que buscar las definiciones, porque en las definiciones es donde nos comprometen y hasta nos pueden meter presos. Nos roban los derechos en nuestra cara. Cuando diga género, iglesia, usted alértese y avíspese. Porque antes lo que nosotros conocíamos en definición género era varón o hembra. Pero en la mente, en el plan maquiavélico de ellos, género es LGBTQ+, y por ahí todo lo que se les sigue ocurriendo. Entonces vamos a traerlo al currículo. ¿Qué ellos quieren hacer? Implantar en agosto, sí o sí, la perspectiva de género. Para eso quedan, ¿qué? 40 días. Y así dicen ellos. Sí Y ellos están a todo fuego, a todo vapor, buscando que estas medidas bajen por el radar. Al punto que han promovido, han creado 18 distintos proyectos en donde está la palabrita género. En todos los servicios que usted se puede imaginar, le tienen la palabrita género.
No se limita a hombre o mujer, porque se extralimita a todo lo que ellos les dé la gana de implantar a nivel de depravación sexual. ¿Y dónde está la iglesia? Y yo le tengo que decir una experiencia, un testimonio. Yo no iba para allá. El Espíritu Santo de Dios me llevó. Porque aunque me impidieron entrar, yo me quedé allí sentada intercediendo. Confúndelo, Señor. Haz algo. Mete tu mano. Yo no pude entrar, pero tu Espíritu Santo puede entrar, redarguir la decisión y la mente de esos políticos. Mis hijos sexualmente los educo yo. Yo no sé ustedes, pero sexualmente a mis hijos les enseño yo. ¿A qué yo llevo a mis hijos? Que lo dije claramente en la entrevista de Noti1. Mira, enséñenles mejores matemáticas, estrategias, gasten unos recursos, una finanza para tener un mejor currículo educativo de verdad en las clases meritorias, las que le van a ayudar a reforzar cuando vaya a la vida universitaria. No las perspectivas del género. Por eso le dije a la salida, cuando se le fue la luz en el hemiciclo, le dije a la salida a Johnny Méndez, metan las perspectivas de Dios. ¿Por qué no diseñan eso? ¿Sabes cuándo le dije eso? Me sacó este proyecto, de la autoría de Lizy Bulgo, el 675. Y yo le invito a que usted se dé la oportunidad, creo que el viernes van a estar a la 1, yo no voy a poder estar. Pero usted pídale dirección al Espíritu Santo de Dios y si usted tiene que estar allí, en calidad de ciudadano, en defensa. Allá había gente en la fila que no tienen hijos. No tenían por qué estar allí. Gente de Moca, gente de Aguadilla, de Lares. De cerquita estamos cerquita, pero ¿y los de lejos? ¿Quién los llevó allí? El Espíritu Santo. Que le está diciendo, hay un peligro inminente de que la mente de los niños la secuestren con la sexualidad. Quería leerles rápido algo de aquí y, pastor, termino. El 675 fomenta los valores. Cuando yo lo estuve leyendo, está bien tiene una similitud con Gálatas 5, los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que entonces es, ¿verdad? Un intercambio. Es como que los malos buscan fomentar y han puesto sobre 17 otros proyectos más que buscan implantar. Yo espero que todos sean derrotados. Desde lo profundo de mi corazón, que ninguno tenga la unanimidad para que se apruebe. Amén. Quería compartirles esto de este libro. En ciertos casos, la función asignada a ciertos, ¿verdad?, demonios de alto rango no van involucrados solo a una persona, sino a todo un grupo de gente. ¿Y qué quiero decirles con esto? En el libro de Romanos, aquí el Señor dice que hay un grupo de personas que se desviaron del propósito de Dios. Y este grupo de personas, lo que dice Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también el hombre, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y si sigo hasta el último versículo, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entre ellos mismos se buscan, ellos mismos se financian, entre ellos mismos buscan, abren camino, una cosa que yo me quedo sorprendida, para respaldarse unos a los otros, buscando proteger sus derechos. Ellos son seres humanos igual que ustedes, o sea, en el sentido de que son seres humanos. Tienen los mismos derechos del artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico. Pero ellos van por más. ¿Por qué? Porque van tras los niños. Van tras buscar la perversión de los niños. Ese plus, al final de esas siglas, cuando identifican género, es que van por más y lo quieren hacer legalmente.
Establecen lo malo de forma legal. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero envuelto. Millones. Hay mucho dinero envuelto. Así que yo los exhorto, iglesia, a que usted haga su parte. Si usted no puede llegar, moleste por teléfono, llame, compártalo con los demás también, con otras personas que no saben, porque quieren pasar esto por debajo del radar. Así que hasta aquí, esto es lo que quería compartirles, ¿verdad? Dios les bendiga. Y es para que estemos en oración, ¿saben? Y también el que pueda llegar allí, haga acto de presencia. Muy bien. Un aplauso al Señor, ¿verdad? Por las cosas que Él hace y porque nos permite saber todas estas cosas. Así que debemos mantenernos en oración y estar bien pendientes de lo que están haciendo, para que no nos sorprenda lo que están haciendo. Bien. El jueves vamos a estar orando por esas cosas. Así que los espero aquí también, porque el poder de la oración es el que hace que se derroten las cosas. Y usted sabe que bíblicamente hemos tenido muchas experiencias donde hemos triunfado, porque el poder de la oración rompe la obra de maldad. Bien, el tema de esta noche, continuamos en el estudio, los propósitos bíblicos para el poder, ¿verdad? Aquí están los propósitos bíblicos, vamos a ver hasta dónde podemos cubrir en el tiempo que tenemos, pero si no, continuamos en la próxima clase. Un propósito primario del poder espiritual, número 1 para nosotros, es la salvación. ¿Por qué? Porque la razón de primordialmente venir a Cristo, confesarlo como fiel, único, exclusivo Salvador, buscar tener una relación, porque esto no es religión, sino una relación con Dios, el propósito primordial es la salvación. Y esto es lo primero que tenemos que ver. Juan 1:12 nos dice de esta manera. Le vamos a poner aquí. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Quiere decir que cuando usted viene y declara a Jesucristo como su Salvador y usted abre las puertas de su corazón, usted pasa de las tinieblas a la luz. Quiere decir que pasa de la oscuridad a la luz admirable de Dios. ¿Cómo se siente el cuerpo? Bien liviano, bien relajado. ¿Por qué? Porque la potestad espiritual de oscuridad fue quitada y el Espíritu Santo tomó lugar en nosotros. Eso automáticamente nos ubica en un plan de salvación. Y así como todos nos sentimos después de haber hecho esa oración, nos tenemos que sentir siempre, ¿verdad? Porque no es una sola vez, es continuamente. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque si hay cambios después de usted sentirse bien, quiere decir que hay algo que no está bien y usted tiene que reflexionar y buscar por qué no se siente bien. Dice Primera de Corintios 1:18, le sigue diciendo Pablo a la iglesia de Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Quiere decir, la palabra de la cruz es reconocer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasa? Si la persona no tiene el Espíritu Santo, va a decir que todo es una locura. ¿Por qué? Porque no tiene revelación de lo que es la palabra de Dios. Y por lo tanto van a decir, esa gente está loco. Esa gente no tiene sentido de lógica ninguna. ¿Por qué? Porque si no tienen el Espíritu Santo, no tienen la herramienta para que puedan entender lo que dice esta palabra que se revela a nosotros a través del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que yo siempre abro cuando la persona es nueva haciendo una oración de convicción, de arrepentimiento, para que el Espíritu Santo tome lugar en la vida de la persona y la persona pueda entender la palabra. Pero quien no tiene el Espíritu Santo lo va a tomar como una locura. Amén. Esto es abierto a preguntas. Hay un micrófono ahí si quieren preguntar lo que sea. Y estamos aquí para aclarar toda duda. Acuérdense que la pregunta, toda pregunta es importante. Y la pregunta tonta es la que no se hace. Hay que hacerla. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dior. ¿Por qué es poder de Dios?
Hay que preguntarse por qué es poder de Dios. Es poder de Dios porque lo que tú has creído va a ocurrir en favor tuyo y ese poder de Dios te va a bendecir en lo que tú tienes que hacer en la vida. ¿Por qué? Porque Él te va a guiar hacia el plan perfecto que Dios tiene cuando venimos a Cristo. Cada vez que venimos a Cristo y lo confesamos y lo creemos, automáticamente empieza un plan para nuestra vida y el único que puede trazar ese plan somos nosotros cuando no obedecemos lo que Él nos dice. No hay forma de que tú no tengas bendición en el plan que Él te ha hecho para ti si tú no te sales del plan en obediencia. El éxito es seguro. Que hay peleas, que hay tentaciones, que hay dificultades y pruebas, siempre las va a haber. Pero que vencerá es asegurado. ¿Por qué? Porque la palabra no puede retornar atrás vacía y tiene que prosperar para la cual ha sido enviada. Quiere decir que si nosotros nos mantenemos en el canal de la obediencia, y eso no quiere decir que no nos vayamos a equivocar, va a equivocarnos porque nosotros somos imperfectos y Él lo reconoce. Por eso inmediatamente nos arrepentimos, se reinstala la autoridad de Cristo. Y no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Que eso es algo que también que la gente lo usa muy condenatorio. Si el pecado más grande fue matar a una persona y el ladrón de la cruz y el asesino lo perdonó allí mismo, le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pecado Dios no puede perdonar? Pero nosotros tenemos que estar meridianamente claros que nos equivocamos, pedimos perdón y corregimos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra bendición. Y estar claro en lo que nos está diciendo. Así que, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y cuando habla este versículo específicamente, la palabra de la cruz se refiere a lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, donde murió pagando a precio de sangre por nuestros pecados, enfermedades, delitos y transgresiones. Quiere decir que Él pagó un precio en la cruz del Calvario perfecto, agradable a Dios, para que ese sacrificio fuera perfecto y aceptable para salvar una humanidad que nació en pecado por causa de Adán y Eva. Quiere decir que nosotros cuando entendemos lo que es la cruz del Calvario, cuando entendemos lo que es el amor ágape por lo cual Jesús fue a morir en la cruz del Calvario por nosotros, significa que esa muerte fue aceptada por Dios, porque en el Antiguo Testamento se mataban animales, machos cabríos, de toro, pero no era lo suficiente para expiar el pecado. Así que Dios decidió encarnar en Jesús, el cual llamó Hijo Jesús, y lo puso en el vientre de la madre virginal, parto virginal. ¿Por qué? Porque no me dio espermatozoide de hombre ni contacto físico alguno, sino que espiritualmente puso esa semilla utilizando el vientre de María, virginalmente. Significa que la perfección de su nacimiento y de la hechura en el vientre de esa madre fue completamente virginal. Por lo tanto, fue humano y también divino. Amén. Y quiero que esto quede bien claro porque oigo mucha gente decir que María es la madre de Jesús. Es un disparate. Que María es la redentora. Otro disparate. No hay forma de usted relacionarse entre Dios y el hombre que no sea Jesús. Nombre en el cual toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y declaran que Jesucristo es el Señor. Estoy diciendo la palabra, pero van a buscarla. Se la estoy diciendo para que usted pueda ubicarse de lo que estamos hablando. ¿Qué nos enseña esto? Que el poder de Dios es en favor de nosotros cuando creemos esta palabra. Y dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque lo que creímos lo divulgamos con nuestra boca, creyéndolo en nuestro corazón y recibimos la salvación. Amén. ¿Lo ves, Jenny? No, es que ella es nuevita en el Evangelio. Su esposo sabe, pero ella es nuevita y por eso le digo en confianza. Porque nosotros somos todos familia. Aquí estamos para ayudarnos todos. Y por eso que si ustedes no nos preguntan, pues yo hasta lo hago en forma de pregunta para contestarlo. La idea es que aprendamos todo. Amén. Dice, la demostración del poder de Dios produce salvación.
Los pueblos de Lida y Sarón, que vamos a leer ahora, se convirtieron cuando Eneas, un paralítico que había estado situado en una cama todo el tiempo, durante 8 años, fue sanado. Eso está en el libro de los Hechos. Vamos a leer Hechos 9:32 al 35 para que usted vea lo que es el poder de creerle a Dios. Yo sé que muchos de ustedes han visto milagros, señales, prodigios y portentos, pero yo tengo que traerlo por la palabra. Y lo han visto aquí en la iglesia. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lida es una isla del Mediterráneo. Y el 33 hasta el 35. Mira a ver si lo puedes coger ahí. Si no, yo lo tengo acá. Vamos al versículo 33. Sigue diciendo, para que ustedes no van a buscar en su Biblia, el 33 de Hechos 9. Ok, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico, o sea que describe obviamente algo que el hombre no lo podía resolver, que estaba impotente de poderlo resolver. Y le dijo Pedro a Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Quiere decir que Pedro soltó la palabra sin miedo. ¿Por qué la soltó sin miedo? Porque le creyó. Al creerle, la desató con su palabra y se realizó en el mundo natural que vivimos. Porque en el espíritu se gesta lo que va a ocurrir en el mundo material que vivimos. Quiere decir que en el mundo celestial se gesta primero lo que va a ocurrir en el mundo terrenal. Amén. Yo le he contado a ustedes que uno de los primeros milagros que el Señor me usó fue levantar un cadáver que yo mismo como médico lo había certificado. La prueba era para mí. Y yo aprendí eso. Cuando yo le dije, vive por el poder de la palabra de Dios, el cadáver no se levantó. Y yo le dije al Señor, yo escuché que tú me dijiste que por el poder de tu palabra se levantaba el cadáver. Y el Espíritu me dice, oye, escucha. Yo agitado, porque estaba agitado, no le voy a decir que estaba tranquilo. No es en tu poder, no es en tu fuerza ni tu autoridad. Es en mi poder, en mi fuerza y mi autoridad. Grítalo a los 4 vientos. Y cuando lo grito a los 4 vientos, el cadáver certificado por paramédicos y por mí cobró la vida. Lo mismo que estamos leyendo aquí. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es necesario que la fe que tenemos sea de corazón, no de boca para afuera. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Y entonces vemos la salvación, ¿verdad? Levántate, haz tu cama. Y al instante se levantó visualmente delante de todos para la potencia del milagro. ¿Qué quiere decir esto? Que el propósito bíblico del poder es manifestar y enseñarnos a nosotros que el poder de la palabra de Dios es real aún más de lo que creemos nosotros. Por eso es importante que para poder ver milagros, primero tenemos que creerlo. No es ver para después creer, como Santo Tomás, no. Verlo en nuestro espíritu y entonces lo vivenciamos y será hecho. ¿Por qué? Porque cuando usted suelta la palabra, eso cobra una acción divina del poder de lo alto del cielo y se manifiesta en la tierra. Igualmente, todo lo que hacemos lo tenemos que desatar con nuestra boca porque lo hemos creído en nuestro corazón y eso cobra una acción dinámica porque no hablamos por cuenta propia, sino hablamos lo que el Padre dice que hablemos y hacemos lo que Él dice que hagamos.
Entonces caminamos en el poder ¿de qué? De Cristo, el poder de la resurrección, porque Él murió por nosotros para que entonces pudiera enviar a otro consolador que habita en nosotros, llamado Espíritu Santo, para que podamos hacer la obra del Espíritu Santo que nos encomienda a cada uno de nosotros. ¿Lo ven? Y eso es para todo el que le cree. Eso no es para los pastores, para los evangelistas, que si para los adoradores. No, eso es para todo aquel que le cree. Porque no hace excepción de personas. Él nos ama a todos igual. Así que usted va a desarrollar con esto un poder sobrenatural para que lo use para beneficio suyo, de su familia y de otros, donde quiera que esté. Porque es lo que quiere el Señor que hagamos. Quiere decir, y le sigo diciendo, la demostración del poder de Dios produce salvación. Los pueblos de Lidia y Sarón se convirtieron cuando Eneas, un paralítico que había estado en la cama, encamado durante 8 años, fue sanado. Ahora bien, otro de los propósitos que tiene bíblicos para el poder, la manifestación del poder, es dar testimonio. El testimonio es algo muy, pero que muy importante. Un propósito mayor del Espíritu Santo, poder espiritual, es delegado a los creyentes, fue dado cuando Jesús prometió este poder, porque esa es promesa. Eso viene a nosotros como parte de la promesa. ¿Ves? Y por eso es que viene, no es porque tú y yo somos más bonitos, somos buenitos, no. Viene porque es parte de la promesa que le hemos creído. Y viene a radicar ese poder hacia nosotros. Y vamos a usar el ejemplo de Hechos 1:18 para que veamos cómo Él deliberadamente deja la palabra escrita para que ese poder radique en nosotros. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es para que nosotros entendamos que tú y yo somos cartas vivas del Evangelio de poder y autoridad para ser agentes de cambio en una sociedad corrupta, como la que acaba de hablar Yesenia, de un gobierno corrupto y dañino, y la presencia de nosotros cuando esa gente va a legislar les tiembla hasta el pelo. Porque le da vergüenza, porque ellos saben en su fondo, en su ser interior, que están queriendo dañar a los niños. Y nosotros tenemos que dar la batalla. Todo el que pueda estar presente en ese momento, usted ora, Señor, que sean confundidos. Nosotros tenemos una oración estratégica, que es la oración que hacía Eliseo. Señor, que sean confundidos los enemigos y se maten unos a otros, que se confundan unos a otros y no puedan llevar a cabo el plan maléfico que llevan contra nuestros niños. Que eso es una oración estratégica que usted debe hacer todos los días y muchas veces al día. Amén. Sí, Yesenia. Se está cayendo, yo creo. Cuando en un momento dado tropezamos en los pasillos con una de las representantes de otro partido que identificó a Tamoa, la representante le pregunta a Tamoa, pero ¿cuál es el problema con el proyecto? ¿Qué es lo que no te gusta del proyecto para ver si lo podemos corregir? Y Tamoa le dice, es que no que me guste, es que tienes que eliminarlo, porque en su totalidad es malo todo lo que es para la niñez. Y la representante le dice, es que si nosotros acá, como representantes, no lo aprobamos, por decreto el gobernador va a poner 1. Entonces Tamoa le dice, pues ¿sabes qué? Yo prefiero que se ensucien las manos él y Puerto Rico completo lo va a demandar a él, porque él no puede gobernar por decreto. Así es. Tú, cuélgalo. Muy bien contestado. Sí, porque hay que dejarle saber que nosotros sí estamos instruidos y que con nuestros hijos no se metan. Amén. Amén. El poder de Jesús delegó a sus seguidores de venir ellos después de la venida del Espíritu Santo. Eso se lo expliqué. Ese poder delegado viene a nosotros de parte de Jesús porque Él le dijo a sus discípulos, es necesario que yo vaya, más venga para que venga el Consolador y esté con vosotros. Él dice en ciertos textos en español, otro Espíritu Santo, pero evidentemente es el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con esto? Que Él fue a preparar morada
y volverá a buscar la iglesia. Y esto ya tiene que ver más adelante con el rapto, que estaremos hablando de esto. La doctrina del rapto, si usted que está por internet no lo ha visto, está el arrebatamiento bien explicado por la Biblia el domingo pasado, anterior al domingo pasado, 2 domingos atrás. Véalo para que usted entienda a los tiempos escatológicos que estamos viviendo. Así que el propósito del poder era extender un poderoso testimonio del Evangelio, empezando en Jerusalén, extendiéndose hasta lo último de la tierra. La primera demostración de este poder se vio en el apóstol Pedro. Después de recibir el Espíritu Santo, él dio un poderoso testimonio del Evangelio, donde se produjo la salvación de 3,000 personas en una sola predicación. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el que hace la obra es el Espíritu Santo en nosotros. No somos nosotros. Nosotros somos instrumentos que por misericordia servimos. Pero el que hace la obra y crea la convicción del pecado es el Espíritu Santo. Por eso es necesario que antes de usted ponerse a orar por una persona, cuando es individual, usted lo tiene que llevar a confesión de pacto, para que el Espíritu Santo venga a residir sobre esa persona y pueda la persona entender lo que usted le está explicando. Mi familia, ninguno son convertidos. Y cada vez que hablo con ellos y quieren acercarse por oración, ¿que me la piden? Seguro que sí. Pero lo primero que hago es llevarlo a confesión de pacto. ¿Por qué? Porque si no, la oración no va a surtir el efecto porque no tiene el Espíritu Santo. Y no es que eso por eso sea malo, es que si no tienes el Espíritu Santo, es como yo decirte, camina derecho y ponerte una venda en los ojos. Pues vas a tropezar y no te vas a dar cuenta. Pues exactamente lo mismo pasa. Satanás no va a decir que eres Satanás, padre de toda mentira. Él se va a ocultar. Pero si usted tiene los ojos abiertos, en este caso son ojos espirituales, usted va a ver al enemigo. Amén. ¿Me entienden o no me explico bien? ¿No está claro? ¿Sí? ¿Estamos claros aquí? ¿Está muy frío esto aquí? No, está bien. Yo lo veo como trancadito ahí. Bueno. Pedro había sido dotado con el poder espiritual y él recordó el propósito de ese poder como declarado por Jesús. Me seréis testigos. Cuando él recibió el poder, él empezó a usarlo para propósito apropiado. Extender el evangelio a los hombres y las mujeres no salvos. Y esto es importante porque estamos en tiempos donde el evangelio se está usando de una manera lucrativa. Y esto yo tengo que decirlo. Si usted ve que le están predicando una prosperidad a base de dinero, Dios no está en eso. La primera prosperidad de nosotros es espiritual y secundariamente vienen las añadiduras, que es el dinero. Pero no venimos a Cristo por el dinero, ni vendemos la palabra. Entonces estamos viendo que hay muchas iglesias y muchos apóstoles y pastores que están vendiendo la palabra y diciéndola de una manera diferente, pero realmente, mire, sí, la iglesia necesita los diezmos y las ofrendas para pagar la luz, el agua, las cosas naturales y normales que todos tenemos que gastar, pero no es para enriquecer a nadie, porque esto no es un negocio. La iglesia no es un negocio. La iglesia es casa de Dios, puerta de salvación para el cielo. Eso es lo que es la iglesia. Y la iglesia la constituimos nosotros. Y cuando usted ve que le vienen a traer un evangelio de prosperidad y aquello y aquel profeta lo otro, son falsos. Estamos viviendo los tiempos de apostasía en estos días, donde a lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. Así fue que Ricardo empezó a hablar. ¿Por qué? Porque están siendo engañados. ¿Por qué? Porque va a venir un arrebatamiento, un levantamiento de la iglesia, y la iglesia que está engañada no va a escuchar la trompeta y no van a ir a las bodas del Cordero. Y ese es el propósito de tanta iglesia falsa. Lamentablemente, Puerto Rico y muchos países han caído en esto. Por eso hay que predicar un evangelio cristocéntrico. Porque de toda palabra ociosa se tendrá que rendir cuenta al Señor. Hay 2 libros, uno está escrito en el libro de la vida y el otro en las palabras que se han mencionado. Amén. No le doy para atrás para no buscarle mucho porque lo voy a abrumar con tanta palabra, pero créame, le estoy dando palabra del Señor. Yo no voy a decir otra cosa que no sea palabra del Señor.
En una corte de justicia, atestiguar consiste de dos factores. Estamos hablando de testimonio. El testimonio verbal y la evidencia. El mismo es verdad en el reino espiritual. Nuestro testimonio del Evangelio debe incluir el testimonio verbal y la evidencia. La evidencia que es la demostración del poder de Dios. Como se levantó el paralítico Eneas. Pues se levantó con el poder de Dios. Y todos fueron testigos. ¿Qué pasa con la gente que ve el testimonio de levantar un muerto, de levantarse un paralítico, de sanar un cáncer? ¿Qué va a suceder? Que esas personas que están ahí se van a dar cuenta que el Evangelio, como dicen por ahí, no es de pacotilla, es de poder y autoridad. Y entonces quedan persuadidos, convencidos de que esa es una verdad, por lo cual les da sentido de vida y razón de ser para salvación y vida eterna. ¿Ve? Que esto no se puede comprar con nada, sino con el corazón contrito y humillado, creyéndole a Dios. Amén. Dice en Hechos 4:33, que es la evidencia de demostración del poder de Dios. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Por qué este versículo es importante? Porque nuestro poder, sobre todo los diosesitos chiquitos que hay por ahí, que si el Buda, que si todas esas porquerías, y digo porquería porque no son dioses reales, nuestro Dios es el único que resucitó. Y viene a buscar su pueblo. Pero ¿qué poder hay en la resurrección? El poder de usted declarar la palabra, no solamente ser salvo, sino que usted cumpla con el testimonio de lo que Dios permite ver, pero también es partícipe de ese poder para ejecutarlo en virtud de aquel que necesita la palabra para ser libertado. ¿Por qué? Porque el propósito es que el Evangelio sea una onda expansiva de bendición, no de negocio, de bendición a las vidas. Y entonces ahí es donde verdaderamente Dios se manifiesta a cabalidad completa. ¿Por qué? Porque Dios está en la pureza y en la integridad limpia, pura y sin mancha de nuestra alma. Dios no está en la mentira. Dios no está en la impureza. Dios no está en la hipocresía. Dios no está en el orgullo. Dios no está en la soberbia. En la ira, en la cólera. Dios no está en nada de eso. Dios está en la pureza, la integridad, de paz, de gozo y de salvación. Que es totalmente diferente a lo que normalmente el mundo vive. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es dar a conocer un evangelio de pureza e integridad para que cuando suene la trompeta nos vayamos vivos al cielo. Y usted va a decir, pero pastor, ¿cómo yo me voy a ir vivo para el cielo, a volar para el cielo? Sí, porque lo que se eleva es el cuerpo espiritual. Un cuerpo glorificado. Es nuestra alma y nuestro espíritu. Y le voy a decir algo. Nuestra alma y nuestro espíritu tienen la misma fisonomía de nuestro cuerpo. Fisonomía es la forma de nuestro cuerpo. Por eso dice la palabra que en el cielo nos conoceremos tal y como fuimos. Apocalipsis lo dice. ¿Te das cuenta? La palabra no se equivoca. Lo que tenemos es que escudriñarla. Porque es cierta y verdadera. Y no falla. Así que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todo ello. Quiere decir que había gracia porque le caían bien a la gente, porque daban testimonio de una verdad que la podían predicar y la gente verla visualmente. Y esa gracia la tenían por la pureza y la integridad de los discípulos. Pero tuvieron que pasar muchas pruebas para llegar a eso, como tenemos que pasar cada uno de nosotros para purificarnos y entonces crecer. Pablo escribió en 1 de Tesalonicenses 1:5, Pablo escribió lo siguiente. Ahí está. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. O sea, que no se fue en habladuría, sino que también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vamos a desmenuzar un poquito esto, porque contiene mucha información.
pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente. Quiere decir, no es solamente que te lo dije, sino que te voy a demostrar que esto es real. Porque el poder del Espíritu Santo funciona cuando tú tienes fe en lo que tú estás diciendo. Cuando dice plena certidumbre, en original significa la certidumbre, es la certeza, a ver cómo se lo digo en español, la certeza de lo que no se ve en la convicción de lo que es. ¿Lo ven? Esa certeza que tú tienes, como tú dices, yo sabía que esa figura se iba a caer. ¿Pero quién te lo dijo? Tu corazón. No sopló ningún viento, pero yo sabía que en ese borde, mi esposa me lo ha dicho, se va a caer. Y cuando venimos, la figura está caída. ¿Quién se lo dijo? Bueno, puede ser que el Espíritu no se lo haya dicho, pero es una certeza, porque no se había caído. Pues así mismo tenemos que ser nosotros cuando entronizamos la palabra de Dios, para que lo que hablemos de la palabra de Dios funcione para lo que ha sido enviada. La palabra dice que ella prospera para lo que ha sido enviada, y que dice la palabra, Biblia, que no puede retornar atrás vacía. Quiere decir que la palabra enviada tiene que prosperar para lo cual ha sido enviada. Y este poder, es importante que nosotros lo entendamos, corre con Cristo, pero también las tinieblas corren igual, paralela. No es más grande que el poder de Dios, pero las tinieblas corren igual. Por eso ellos hacen conjuros y matan animales y se chupan la sangre de los animales y desatan la palabra de maldad. ¿Contra quién? Contra nosotros que somos creyentes. Pero simplemente levantamos las manos y se desvanece esa obra de maldad. Así de fácil, por el poder de Dios, cuando es revelado, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? Que en el mundo espiritual, de bien, con Cristo, corre también el mundo espiritual de maldad, de oscuridad, similarmente. Por eso la línea es bien finita y con mucho cuidado tenemos que hablar cuando hablamos palabras. Por eso yo digo que los chistes no son buenos. Por tontos que sean, llevan una carga que muchas veces no es saludable y la gente se contamina y no sabe por qué. El bullying es dañino, porque el bullying produce erosión emocional y el enemigo está escuchando esas palabras y utiliza esas palabras para cargarlo espiritualmente, y Dios no puede protegerlo porque va contra la palabra de Dios. ¿Me cogen aquí? Y eso lo vemos muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque no, yo lo dije jugando, pero el diablo no lo contó como jugando. Y como violentaste la palabra de Dios, Dios no te puede proteger porque rompiste el pacto con Dios. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que orar y arrepentirte para que esa obra de maldad se vaya afuera. ¿Lo ven? Y que estemos a nosotros dispuestos enseguida a pedir perdón y arrepentirnos enseguida, no cargarnos, porque si nos cargamos y dejamos esa carga, al otro día es peor todavía y llega el momento en que te pones grosero y te pones a hablar lo que no es y todo te molesta y te da coraje y te sientes incómodo y lo que tienes es una carga espiritual de maldad en tu alma, sin necesidad, simplemente porque no cuidaste tu vocabulario, no tuviste dominio propio. De eso vamos a estar hablando ahorita. Jesús prometió cooperar con aquellos que cumplen el orden para entrar en el mundo como testigos de cada criatura. Algunas personas buscan señales poderosas en su ministerio, pero ellos no están cumpliendo con el orden para ir. El poder de Jesús prometido es para aquellos que cumplen el orden. ¿Qué nos está diciendo esto? La enseñanza de lo que está diciendo es que cuando tú te mantienes el orden, siguiendo lo que dice la palabra, obedeciendo lo que Él te manda, no lo que tú creas o a ti te parezca o mejor te suene, entonces estás en el orden de Dios. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que Dios la empieza a usar con liberaciones, con sanidades, señales, milagros, prodigios y portentos. Entonces ellos se creen que ellos pueden manejar ese poder de Dios a su antojo, y no es así. Tú tienes que esperar que Él te dé la señal y Él te diga. ¿Cuánta gente enferma yo he visto? Y yo deseoso de que el Señor me diga, le sano ese cáncer, Él me dice, no todavía. Y usted va a decir, pero ¿y por qué no todavía, Dios? Porque Dios está utilizando esa enfermedad para procesarlo y en su momento sanarlo, pero para enseñar el camino de obediencia. Porque solo Dios sabe los designios de nosotros. Nosotros no somos quienes para decir a Dios lo que tiene que hacer. La gente quiere manejar a Dios. No es así.
Nosotros tenemos que ser seguidores de Él, discípulos de Él en todo momento y saber que por cuanto más sabemos, no sabemos nada. Punto y se acabó. ¿Por qué? Porque esa es la actitud de un estudiante que está en capacidad de poder aprender. El día que tú dices, ya me lo sé todo, te volviste bruto delante de Dios. Porque hasta ahí llegaste. ¿Qué nos enseña esto? La palabra dice claramente, ser mansos y humildes de corazón, como soy yo, le decía Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? Porque la mansedumbre y la humildad te permite cada vez aprender de las experiencias que tengas que vivir en la vida. Si no eres manso ni humilde de corazón, tienes experiencias que se van a meter en tu ser interior, te van a dominar tu forma de pensar y vas a actuar contra la palabra de Dios. Y tenemos que aprender que no podemos trabajar así. Tenemos que ser todo lo contrario, manso y humilde de corazón, para que la situación que nos toca vivir, la que sea una experiencia favorable en favor de nosotros ser bendecidos. Yo quiero decirle a ustedes que todo lo negativo que pueda pasar en nuestra vida, Dios lo torna en bendición. Porque dice la palabra, Romanos 8:28, que todas las cosas han de ser para bien, aquellos que responden al propósito por lo cual han sido llamados. Y eso somos tú y yo. Amén. Entonces, ¿qué pasa si no procesamos las experiencias bien? Viramos para atrás, nos toca pasar la prueba otra vez, nos colgamos otra vez, pasamos montones de desavenencias y adversidades sin necesidad, por falta de humildad, por falta de mansedumbre. ¿No hay preguntas hasta aquí? Voy a tener que dejarlo aquí porque ya van a ser las 9 y quiero orar. Ajá, Robert, el micrófono para que estamos grabando y aquí aprendemos de todo. Es que eso me trajo un pensamiento de los otros días. Yo estaba escuchando a un pastor dominicano que decía, usted que se pasa orándole al Espíritu Santo que traiga al vecino. Si Dios le encomendó ese trabajo a usted, no es que usted se lo encomiende a Dios. Que lo convierta y si usted no le predica, ¿qué usted quiere? Que el Espíritu Santo le predique, que el Espíritu Santo lo traiga y que el Espíritu... ¿Sabe? Eso es trabajo que el Espíritu Santo, que Dios le dio a usted y usted quiere que Dios haga el trabajo suyo. Y así hay mucho. Y eso uno orando, mira, que se convierta. ¿Qué estás haciendo? Exactamente, y cuando Felipe, el Señor le dio... Lo que lo llevó al eunuco allá. Exactamente, para que le predicara. Si no hay quien me predique y quien me enseñe... ¿Cómo entenderé? Nos toca a nosotros. No, nosotros somos los... Esa es parte del propósito testimonial y del evangelizar del poder de Dios en nosotros. Muy bien, tremendo. Excelente. ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar? Pues si no, vamos a tener que cerrar, pues ya van a ser las 9. Y a mí me encanta la palabra, si usted no me pone un reloj, seguimos aquí hasta terminar todo. Pero nada, seguimos el próximo martes, vamos a ponernos de pie. Si alguien tiene duda, alguna pregunta, bienvenido, algún comentario, es bienvenido. No, pues vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, ¿todos han confesado a Jesucristo como su Salvador? ¿O hay alguien que necesite confesarlo por primera vez? ¿O que hace tiempo no confesaba a Jesucristo? ¿Estamos allá claros? Allá arriba en la grada, ¿estamos bien? Ok. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta noche, Señor, por toda la información recibida. Guarda nuestra entrada y nuestra salida. Háblanos por tu palabra. Que el sueño que tengamos sean sueños reveladores de tu palabra. Atamos y paralizamos todo poder de las tinieblas que quiera intervenir con nuestra vida. Queda atado y cancelado. Y desatamos, Señor, que el poder redentor de la sangre del Cordero está sobre nuestras cabezas. Que la revelación de tu Espíritu Santo estará de continuo en nosotros. Que mientras nuestro cuerpo, nuestra mente descansa, nuestra alma y nuestro espíritu estará adorándote a ti como están los santos en el cielo, de tal manera que continuaremos en una comunión 24/7 y cada día creceremos a la imagen y semejanza de un Cristo vivo, porque tú nos creaste, Señor, a tu imagen y semejanza y anhelamos cada vez más, Señor, conocerte a ti. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mantén nuestro nombre inscrito en el libro de la vida y danos la salvación. Que si sonara esta trompeta esta noche, la podamos escuchar.